Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase de introducción a Spinoza. Mi nombre es Hernán Javier Candiloro y los invito a que revisen los otros cursos que tengo disponible en mi sitio web, que es cursos.hernancandiloro.com. La presentación de hoy va a tener tres partes. En la primera vamos a ver una presentación biográfica de la persona de Spinoza y también de su familia. La segunda parte va a ser una presentación conceptual donde yo voy a tratar de resumir y de exponer los argumentos principales del libro 1, del libro más importante de Spinoza, que es la ética demostrada según el orden geométrico. Y en la tercera parte voy a mostrarles, a compartir con ustedes una especie de mapa del spinozismo que yo personalmente tengo en mi cabeza y que va a estar jugando un papel importante en el grupo de lectura que empezaremos en un par de semanas. Quiero básicamente mostrarles lo que estoy pensando o en qué dirección quiero leer ese texto con ustedes. Vayamos entonces a la primera parte, la presentación biográfica, que le puse de título Spinoza, el de los muchos nombres. Vamos a hablar de los nombres de Spinoza y de los nombres en general, por cierto. Y quería empezar con algunas fechas. Spinoza nace en Ámsterdam, Holanda, el 24 de noviembre de 1632. Una fecha particularmente importante en su vida es el 27 de julio de 1656, cuando él tenía 23 años. Es la fecha en la cual tiene lugar lo que se conoce como el Jerem, que en hebreo quiere decir rechazo, ostracismo, expulsión, o en general se lo traduce como excomunión. Van a encontrarlo así muchas veces. Vamos a hablar de todo esto, por cierto, ¿no? Cuando él tiene 23 años, en 1656, y muere en La Haya, también en Holanda, el 21 de febrero de 1677. Su obra principal es La ética demostrada según el orden geométrico, que él escribe entre 1661 y 1675, pero que no publica. Se publica luego de su muerte, el mismo año de su muerte, por cierto, por algunos amigos cercanos, en el año 1677. ¿Sí? Él la está escribiendo alrededor de 14 años, pero no la publica. Incluso posiblemente no quería publicarla. Spinoza tiene distintos nombres. De hecho, van a encontrarlo escrito de distintas maneras su nombre. En portugués es Bento, y ahora van a ver por qué lo digo en portugués. Su familia era portuguesa. En su infancia, en su adolescencia, en su casa, Spinoza hablaba español y portugués. Su nombre era portugués, insisto, era el nombre con el que figuran los documentos. De hecho es Bento. En hebreo es Baruch, en general lo van a encontrar así, Baruch, ya escrito con J o ya escrito con CH, Baruch. Y en latín, la ética está, por cierto, escrita en latín. Su nombre es Benedictus. Decía que la familia de Spinoza, de Baruch Spinoza, proviene de la ciudad castellana de Espinosa, en España. De allí viene su apellido, Espinosa, de la ciudad en España. Hay una discusión acerca bien de cuál ciudad es. Ahora enseguida yo voy a hacer referencia a eso. Y decía que en su casa Spinoza habla castellano y portugués. Con su familia, es la lengua familiar. En los documentos de la época de Spinoza, su apellido aparece escrito en la forma portuguesa de Spinoza, muchas veces en realidad lo voy a anotar más abajo, con NH, Spinoza, de Spinoza, con el apóstrofe. Y él mismo, Spinoza, lo escribe de esa manera, de la forma portuguesa, de Spinoza,
en su juventud, aunque muchas veces lo contrae en una sola palabra, como podemos ver aquí en su propia firma, Benedictus de Spinoza, todo junto. De Spinoza. Esta es la firma de Spinoza extraída de la carta a Johannes Georgius Grevius del 14 de diciembre de 1664. Insisto, él mismo escribe a veces de Spinoza. Más adelante es él mismo el que va a cambiar su firma a Spinoza en la forma en la cual conocemos su apellido hoy, actualmente. Es él mismo el que va a cambiarlo a Spinoza. Bento, Baruch, Benedictus, de Spinoza, de Spinoza, de Spinoza, de Spinoza o Spinoza. Quien sea que se esconda allí, parece tener muchos nombres y al mismo tiempo ninguno. Debajo de todas esas máscaras, debajo de todos esos nombres, máscaras, hay alguien o algo sin nombre. Debajo de todas esas máscaras hay alguien o algo sin nombre. Alguien o algo innominado que simplemente es. Alguien o algo innominado que simplemente es, sin nombre. Los nombres son máscaras tras las que esconderse. La familia de Spinoza ha tenido que viajar mucho, ocultándose bajo esa multiplicidad de nombres. Hagamos entonces una breve reseña de algunos de esos viajes. Quisiera entonces presentarles ahora una breve historia familiar de la familia Spinoza. Decía que el apellido Spinoza está tomado de la ciudad de la que su familia es originaria, en la zona de Castilla, en España, que posiblemente sea Espinosa de los Monteros o quizá Espinosa de Cerrato. No está del todo claro, en general se cree que es Espinosa de los Monteros la ciudad. Lo que sí está claro es que debieron abandonar España luego de que los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla firmaran el famoso decreto de la Alhambra. En realidad son dos decretos de la Alhambra, también conocido como el Edicto de Granada, el 31 de marzo de 1492. Insisto, la familia Spinoza se tuvo que ir de España luego de que los reyes católicos en el año 1492 firmaran el decreto de la Alhambra. Ese decreto, o esos decretos, les decía porque en realidad son dos, expulsaban a los judíos de los reinos de Castilla y Aragón, y ese decreto se basaba en el proyecto elaborado por el tristemente célebre inquisidor Tomás de Torquemada. Mencionemos al pasar, como nota de color si quieren, que el decreto fue derogado oficialmente recién en el año 1969. O sea, ayer básicamente, ¿no? Como consecuencia de esos decretos, la familia de Spinoza tiene que huir de España. Se tienen que ir de España. Se van a Portugal en el mismo año 1492 y en el año 1498 se convierten al catolicismo. Sin embargo, el 30 de septiembre de 1497, poco antes de que se conviertan, Manuel I de Portugal, o Venturoso, Manuel el Afortunado, se casa casualmente con la infanta Isabel de Castilla y Aragón. Y para complacer a sus futuros suegros, algo que parece ser importante, está bastante recomendado, para complacer a sus futuros suegros y de paso cumplir con una de las cláusulas del contrato de matrimonio, que establecía esa cláusula que todos los habitantes de Portugal debían ser cristianos,
los reyes católicos dijeron, bueno, te casás con nuestra hija, pero ojo, en Portugal tienen que ser todos cristianos entonces. El 5 de diciembre de 1496, Manuel firma el decreto de expulsión de judíos y musulmanes de Portugal. Es decir, insisto, los judíos se fueron de España a Portugal, pero algunos años después Manuel se casa con la infanta española y entonces él mismo firma un decreto diciendo de acá también se tienen que ir. Pero en realidad Manuel no quería que los judíos se fueran, ya que muchos de ellos ocupaban posiciones muy importantes en el reino de Portugal. Así que los obliga a que se conviertan al cristianismo, bautizándolos por la fuerza y prohibiéndoles abandonar el territorio portugal en bautismos hechos violentamente. Se los arrastra para bautizarlos. Y se les prohíbe salir del territorio portugués. Al mismo tiempo, Manuel les ofrece la garantía de que nadie investigará sobre su vida privada a estos judíos que han sido forzosamente conversos. Se les ofrece la garantía de que nadie investigará sobre su vida privada, que es en sí mismo una invitación a que sigan practicando el culto judío donde nadie los vea, sin ser investigados o perseguidos por las autoridades. Es decir, insisto, los convierten, los obligan a ser cristianos, pero dicen, en la casa de ustedes sigan haciendo lo que ustedes quieran en tanto y en cuanto nadie los vea. En tanto y en cuanto nadie los vea, yo no voy a mandar a nadie a mirar. En este marco, la familia de Espinosa, decía, se convierte al cristianismo en el año 1498. Se vuelven nuevos cristianos, así se los llamaba, nuevos cristianos. Una especie de eufemismo, ¿verdad? O peyorativamente, marranos. Judíos conversos que públicamente, y porque han sido obligados a eso, se comportan como cristianos, deben comportarse como cristianos, pero que en la intimidad siguen practicando el rito judío. Son públicamente cristianos y privadamente judíos, ya que Manuel les dijo, en su casa hagan lo que quieran, yo no voy a ir a curiosear. Y cuando digo que es una denominación peyorativa, me refiero a que marrano quiere decir cerdo. En todo caso, señalemos que la conversión obligatoria genera una distinción entre los antiguos cristianos y los nuevos, los conversos, que empieza a generar tensiones en Portugal. Están los antiguos cristianos y están los que son más o menos cristianos, digamos. Y esas tensiones en un momento explotan. Durante la Pascua del año 1506, mientras Manuel se encuentra de viaje para visitar a su madre, era un chico modelo, ¿no? Quiere honrar a los suegros, visita a la madre. Mientras Manuel se encuentra de viaje para visitar a su madre y el reino de Portugal se encuentra asediado por la peste, y una gran sequía también, por cierto, en la misa, un fiel dice haber visto iluminarse el rostro de Cristo. Insisto, durante la Pascua de 1506, mientras Manuel está de viaje y Portugal está asediado por la sequía y por la peste, en misa un fiel dice que vio que el rostro de Cristo se iluminaba. Los feligreses no dudan en calificarlo de milagro. Milagro. Sin embargo, en la multitud, alguien con un muy mal tino intenta explicar el fenómeno como el reflejo de una vela. Insisto, todos dicen milagro. No, pero no ve que es la vela que le iluminó la cara. Y se gana que los fieles lo saquen de la iglesia arrastrándolo de los pelos para luego prenderlo fuego en la plaza.
claramente no fue un comentario acertado ese de la vela. Así comienza una masacre que durará 3 días y que tendrá como objetivo a los nuevos cristianos, a los judíos conversos, tomados como los culpables de la sequía y la peste que atraviesa Portugal en ese momento. Conducida por hermanos dominicos que prometen la absolución de todos los pecados con el crucifijo en la mano, la muchedumbre dará cacería sin distinción a hombres, mujeres y niños, que sacará de las iglesias en las que pretendían encontrar refugio, los torturará, les cortará la garganta y los hará arder en una hoguera armada especialmente en la plaza. Luego atacarán también las casas sin distinguir ya entre nuevos y viejos cristianos. Ya es, ¿no?, totalmente descontrolado. Ya el que se cruza ahí termina mal, a punto tal que en la confusión matarán al escudero del rey. Y recién ahí las tropas intervendrán para poner orden. Mientras tanto, dejaron hacer. Manuel regresa rápidamente de su viaje y actúa con firmeza, haciendo ejecutar a decenas de involucrados en la masacre y cerrando el convento dominico. El 1 de marzo de 1507 elimina la diferencia entre viejos y nuevos cristianos, lo que hace posible que los nuevos cristianos ahora puedan salir del país. Recuerden que primero estuvo la conversión forzada y al mismo tiempo se les prohibía salir del país. Ahora ya se eliminó la distinción entre los antiguos cristianos y los nuevos cristianos. Entonces se puede salir del país, cosa que por cierto los nuevos cristianos hacen en masa, se rajan. La familia de Espinosa, sin embargo, permanece en Portugal y se queda allí hasta finales del siglo XVI, aun cuando la Inquisición se establezca en Portugal en 1536. Es decir, la familia de Espinosa atravesó todo esto, este clima horrible que les estoy contando. Estas masacres, el establecimiento de la Inquisición en Portugal. Recién en 1593, cuando el padre de Baruch Spinoza todavía es un niño, el abuelo de Baruch, Isaac Spinoza, estará en una colonia marrana en Nantes, en Francia, donde equivocadamente algunos judíos creían que podrían vivir en paz. Ya hicieron, insisto, España, Portugal, después se lo pierde un tiempo y sí se sabe que en ese año, en 1593, el abuelo y el padre de Spinoza estaban en Francia, en Nantes. Decía que allí creían que iban a poder vivir en paz, pero en el año 1615 los judíos vuelven a ser expulsados también de Francia. Digo que vuelven a ser expulsados porque ya habían sido expulsados de Francia por un decreto del año 1394 que Luis XIII renueva el 23 de abril de ese año 1615. Los expulsan también de Francia, renuevan la expulsión, mejor dicho. Los Spinoza parten entonces ahora a Holanda, donde el judaísmo es al menos tolerado. Con esta expresión horrible, ¿verdad? Es tolerado, ¿sí? Les parece una porquería, pero se la bancan, digamos, ¿sí? O sea, los toleran a los judíos. El abuelo de Baruch, Isaac, se va a Rotterdam, donde muere en el año 1627. Mientras que el padre de Baruch, Miguel, parte con su tío, con el tío del padre, es decir, con el hermano del abuelo. ¿Sí? Decía, el padre de Spinoza, Miguel, parte con su propio tío, que es a la vez también su suegro. ¿Sí? El padre de Spinoza está casado con la prima. Decía, el padre de Spinoza, Miguel, no se va con su padre a Rotterdam, se va con su tío, que es también su suegro, Abraham, el hermano mayor del abuelo Isaac, hacia Ámsterdam. En el barrio judío de Ámsterdam, Miguel, el padre de Spinoza, y Abraham, el tío abuelo de Spinoza y al mismo tiempo, insisto, el suegro del padre, en el barrio judío de Ámsterdam establecerán un próspero negocio
de productos importados de las colonias, que los volverá miembros destacados de su comunidad. Es un muy próspero negocio, les va muy bien. Muerto Abraham, recordemos, el hermano mayor del abuelo de Baruch, y a la vez el suegro y tío de su padre, es el padre de Baruch, Miguel, el que se hace cargo del negocio. El negocio es fructífero y Miguel brinda un importante apoyo económico a la sinagoga. Al tiempo que forma parte del consejo de la comunidad, el Parnasim, que se encarga de tomar las decisiones importantes y de nombrar a los rabinos. Es decir, es una persona muy encumbrada en la comunidad judía de Ámsterdam, el padre. Es económicamente poderoso y es un representante importante de esa comunidad. Insisto, forma parte del consejo de la comunidad que nombra a los rabinos. Es una familia muy respetada allí, la familia Spinoza. Se trata, decía, de un miembro respetado de la comunidad judía de Ámsterdam, el padre Spinoza. Tengamos, por favor, esto presente para comprender la gravedad de lo que va a pasar. El padre de Spinoza es un miembro muy respetado de la comunidad judía de Ámsterdam. Desde muy pequeño, Baruch asiste a la escuela judía de la sinagoga y en Baruch, se deposita la esperanza de que algún día sucederá al rabino. Es un joven modelo, Baruch. Un chico bien educado, de buena familia, estudioso, inteligente, que evidentemente va a llegar muy lejos en la comunidad. Holanda es en ese momento un lugar de tolerancia y relativa libertad de pensamiento. Pensemos que allí en Holanda va a refugiarse también Descartes, asustado por la condena de la Inquisición a Galileo en el año 1633. Holanda es un refugio de fugitivos religiosos, pero también de pensadores en general. A ella llegan muchos judíos que han debido huir largamente a lo largo del tiempo y el espacio. Judíos que huyen por lo menos desde hace más de un siglo, al menos desde 1492, y que han atravesado gran parte de Europa. En Holanda encuentran finalmente un lugar en el que practicar con libertad su religión. Un lugar en el que les es posible volver al judaísmo luego de un largo exilio por el cristianismo. En Holanda pueden retornar al judaísmo luego de un largo exilio forzado por el cristianismo. Y ahora que en Holanda pueden regresar al judaísmo luego de ese exilio por el cristianismo, lo hacen con un importante acervo crítico de su propia religión. Han aprendido algo, han tenido la experiencia de la afuera y ahora retornan al judaísmo cargando con esa experiencia y retornan de manera crítica. Han adquirido la experiencia de la fuera del judaísmo y muchos de los que ahora retornan a él con esta experiencia lo hacen de manera crítica. Se reapropian de su propio judaísmo a partir de esa experiencia de la fuera que han adquirido durante el largo exilio por el cristianismo. Luego de la travesía, vuelven a su religión con otros ojos. Vuelven a su religión con otros ojos ahora que han atravesado el afuera. Encuentran en su religión, claro está, el hogar que habían perdido. Pero encuentran también algo que debe ser puesto en cuestión. En esa atmósfera holandesa del siglo XVII, mientras realiza sus estudios, Spinoza se hará amigo de Juan de Prado, un médico sefaradí español,
uno de esos judíos que ha regresado a su religión críticamente y que será luego excomulgado por la comunidad judía de Ámsterdam. Juan de Prado pasará a la historia como el corruptor de Spinoza. Hasta entonces un joven judío modelo, hijo de un prominente representante de la comunidad que estudiaba para ser rabino. Era un buen chico Spinoza. Y recibirá también la influencia de Franciscus van den Enden, quien, a decir de Colerus, el biógrafo tal vez más conocido de Spinoza, le enseñará mucho más que latín. Es un maestro de latín, pero aparentemente le enseñó mucho más que latín. Rodeado de estos pensadores, Spinoza irá desarrollando un espíritu crítico hacia su propia religión. Espíritu crítico que irá expresando cada vez más y de manera cada vez más desafiante. Un día en la sinagoga surge una discusión sobre si Dios tiene cuerpo y si el alma es inmortal. Spinoza afirma que en la Biblia nada se opone a que Dios sea corpóreo y que el alma refiere a la vida y todo lo que vive, por lo que sin dudas el alma no puede ser inmortal. Insisto, un día en la sinagoga, Spinoza tiene una discusión en la cual sostiene algunos argumentos, por lo menos riesgosos. Nada se opone a que Dios sea corpóreo y sin dudas el alma no es inmortal, porque es el principio de lo viviente. Es la vida misma. La discusión escala y se lo acusa de ateo. Comienza una investigación, van y lo denuncian ante el rabino, a Spinoza. Comienza una investigación y se lo invita a comparecer ante el director de la escuela, Saúl Levi Morteira, que amenaza con expulsarlo de la comunidad. Amenaza con expulsarlo a Spinoza de la comunidad. Spinoza responde con arrogancia y lo invita a que lo haga. Morteira no vacila. En la sinagoga de Ámsterdam, el 21 de julio del año 1656, 2 años después de la muerte de su padre y con solo 23 años, Spinoza escucha de pie la lectura en voz alta de la siguiente sentencia. Se las leo. Los señores del comité directivo hacen saber a sus señorías cómo, hace días, teniendo noticias de las malas opiniones y obras de Baruch de Spinoza, procuraron por distintas vías y promesas apartarlo de sus malas costumbres, y que, no pudiendo remediarlo, antes al contrario, teniendo cada día mayores noticias de las horrendas herejías que practicaba y enseñaba y de los actos monstruosos que cometió, teniendo de ello muchos testimonios fidedignos que presentaron y testificaron todos en presencia del susodicho Spinoza, y quedando éste convencido que examinando todo ello en presencia de los señores rabinos decidieron, con su acuerdo, que dicho Spinoza sea excomulgado y apartado de la nación de Israel, como por el presente lo ponen en excomunión, con la excomunión siguiente. Con la sentencia de los ángeles y con el dicho de los santos, con el consentimiento del Dios bendito y el consentimiento de toda esta santa comunidad y en presencia de estos santos libros, con los 613 preceptos que en ellos están escritos, nosotros excomulgamos, apartamos y execramos a Baruch de Spinoza, con la excomunión con que excomulgó Josué a Jericó,
con la maldición con que maldijo Elías a los jóvenes y con todas las maldiciones que están escritas en la ley. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito al acostarse y maldito al levantarse. Maldito sea al entrar y al salir. No quiera el Altísimo perdonarle hasta que su furor y su celo abracen a este hombre. Lance sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de esta ley. Borre su nombre debajo los cielos y sepárelo para su desgracia de todas las tribus de Israel con todas las maldiciones del firmamento escritas en el libro de la ley. Y vosotros, los unidos al Altísimo vuestro Dios, todos vosotros que estáis vivos hoy, advirtiendo que nadie puede hablar oralmente ni por escrito, ni hacerle ningún favor, ni estar con él bajo el mismo techo, ni a menos de 4 codos de él, ni leer papel hecho o escrito por él. Se quedaron cortos, evidentemente, ¿no? Les faltó algo, hay que pensar qué más podrían haber puesto. Esta pintura es de Samuel Hirsenberg del año 1907. Lleva como título Spinoza excomulgado. Está en una colección privada, vaya uno a saber dónde. Pero me pareció muy ilustrativa de lo que acabamos de leer. ¿Qué vemos acá? Vemos a Spinoza leyendo, solo. Vemos a judíos detrás que temen acercarse a él, quieren cumplir con el decreto de excomunión, temen acercarse a él, no pueden estar bajo el mismo techo, no pueden hablarle, no pueden escucharlo, no pueden comunicarse con él. Y vemos también a uno de ellos inclinándose para tomar una piedra, seguramente para lanzársela. Spinoza es expulsado, rechazado, abandonado por la comunidad judía de Ámsterdam. Nadie puede comunicarse con él, ni siquiera acercarse. Sin embargo, un fanático rompe el cerco y se acerca a él para apuñalarlo. Falla, aunque el puñal perfora la capa de Spinoza, que Spinoza guardará hasta el final de su vida con la inscripción: caute, ten cuidado. Esta es la tumba de Spinoza en la nueva iglesia de La Haya. Ahí pueden ver, de hecho, aquí la inscripción que no es su capa, evidentemente, es la misma que el propio Spinoza escribió en su capa: caute, ¿no? Ten cuidado. Quedémonos acá, en el lugar de la muerte de Spinoza, en su tumba, y escuchemos un fragmento del discurso que otro excomulgado, en este caso del catolicismo, sostuvo allí con motivo de los 200 años del fallecimiento de Spinoza. Es un excomulgado hablándole a otro, en cierto modo, o hablando de otro en todo caso. Me refiero al escritor francés Ernest Renan. En ese discurso que Renan sostuvo en conmemoración de los 200 años del fallecimiento de Spinoza, afirmó lo siguiente. Dice Renan: hace hoy 200 años que a la tarde, más o menos a esta hora, expiraba con 43 años sobre el apacible muelle de Pavilionsgracht, a unos pasos de aquí, un pobre hombre cuya vida había sido tan profundamente silenciosa que su último suspiro apenas fue oído. Vivía en una habitación alejada, en lo de huéspedes honestos que, sin comprenderlo, tenían por él una veneración instintiva. La mañana de su último día descendió como siempre a lo de sus anfitriones. Era un día de servicio religioso. El suave filósofo conversó con esas buenas gentes de lo que había dicho el ministro
lo aprobó fuertemente y les aconsejó de adaptarse a ello. El anfitrión y la anfitriona, nombremos los señores, ellos tienen por su honesta sinceridad su lugar en este bello idilio de La Haya, del que nos cuenta Colerus. El marido y la señora Van der Spieck volvieron a sus devociones. Cuando regresaron a su casa, su apacible inquilino había muerto. El entierro tuvo lugar el 25 de febrero, como si se hubiera tratado de un fiel a Cristo, en la nueva iglesia sobre el Spui, de cuya foto acabamos de ver. Toda la gente del barrio lamentó mucho la desaparición del sabio que había vivido entre ellos como uno más. Sus huéspedes guardaron su recuerdo como una religión, y los que se le habían acercado no hablaron nunca de él, no hablaron nunca de Spinoza, sin llamarlo, de acuerdo al uso, el afortunado Spinoza. El afortunado Spinoza. Fin de la cita de Renan. Noten el contraste entre la violencia del decreto de expulsión y esta felicidad serena que habría caracterizado a Spinoza hasta el último de sus días. Me animaría a decir que de esa felicidad serena trata la ética, y que justamente por eso es una ética, porque enseña cómo llegar a esa felicidad serena, o como la llama sobre el final del libro el propio Spinoza, cómo llegar a la beatitud. Se trata, adelantémoslo, de un camino de conocimiento. Un camino que consiste en saber qué somos y dónde estamos. ¿Cuál es el lugar que ocupamos en la totalidad de lo existente? Digamos que tenemos una tendencia que se cristaliza en la misma modernidad a la que Spinoza pertenece, especialmente en el pensamiento de Descartes. Tenemos una tendencia en considerarnos el centro de la existencia. Eso, para Spinoza, conduce no solo a confusiones, sino sobre todo a sufrimiento. Esta tendencia que tenemos, que tiene la historia de la filosofía misma y que yo decía se cristaliza en el pensamiento de Descartes sobre todo, a considerarnos el centro de la existencia. Eso es para Spinoza una confusión que conduce a sufrimiento. La modernidad, decía, cristaliza esa tendencia a hacer del hombre el centro del universo, el centro de la existencia, y por eso mismo Spinoza está más allá de esa modernidad a la que todavía nosotros pertenecemos, por cierto. La ética, el discurso que conduce hacia la beatitud, hacia eso que Spinoza llamará el tercer género de conocimiento, es entonces en realidad una metafísica. A la beatitud se llega conociendo cómo son las cosas y particularmente cuál es nuestro lugar entre ellas y dentro de la totalidad de lo existente. Y de eso, quiero decir, de conocer en qué consiste la totalidad de lo existente y cuál es nuestro lugar allí, trata, sobre todo, el libro 1 de la Ética, cuyo título es, lo adelanto, de Dios. Ahora sí, segunda parte. Aquí terminamos la presentación biográfica y pasamos a la presentación conceptual, que le puse como título una frase que me gusta mucho y que es de Borges, o está citada por Borges en un texto que los voy a invitar a que leamos entero porque quise recortarlo, pero me pareció un acto de herejía. El título es: La palabra yo solo puede ser pronunciada por Dios. Cuando alguno de nosotros dice yo, miente. La palabra yo solo puede ser pronunciada por Dios. Y les leo también este fragmento
especialmente famoso. Este es uno de los greatest hits, me animaría a decir, de la historia de la humanidad. Éxodo 3:13. Contestó Moisés a Dios: si cuando vaya a los israelitas y les diga, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: esto dirás a los israelitas: yo soy, me ha enviado a vosotros. Fin de la cita. Recordemos que empezamos hablando de los distintos nombres de Spinoza y de quién se esconde detrás de todas esas máscaras. Aquí Moisés le pregunta a Dios: ¿cómo te llamás? ¿Cuál es tu nombre? Y Dios responde: yo soy. Decirles que yo soy te envió. Les leo este texto, insisto, lo voy a leer entero, si me permiten. Está en otras Inquisiciones y lleva como título Historia de los ecos de un nombre. Insisto, estamos hablando mucho de los nombres. Ese es el hilo conductor que pensé para la clase de hoy. Historia de los ecos de un nombre. Escribe Borges: aislados en el tiempo y en el espacio, un Dios, un sueño y un hombre que está loco y que no lo ignora, repiten una oscura declaración. Referir y pesar esas palabras y sus dos ecos es el fin de esta página. La lección original es famosa. La registra el capítulo 3 del segundo libro de Moisés, llamado Éxodo. Leemos ahí que el pastor de ovejas, Moisés, autor y protagonista del libro, preguntó a Dios su nombre, y aquel le dijo: soy el que soy. Antes de examinar estas misteriosas palabras, quizá no huelgue recordar que para el pensamiento mágico o primitivo, los nombres no son símbolos arbitrarios, sino parte vital de lo que definen. Así, los aborígenes de Australia reciben nombres secretos que no deben oír los individuos de la tribu vecina. Claro, el nombre expresa algo de la esencia. Entonces, conocer el nombre es tener un cierto dominio sobre eso nombrado. Entonces, ojo con andar divulgando sus nombres. Sigue Borges. Entre los antiguos egipcios prevaleció una costumbre análoga. Cada persona recibía dos nombres: el nombre pequeño, que era de todos conocido, y el nombre verdadero o gran nombre, que se tenía oculto. Según la literatura funeraria, son muchos los peligros que corre el alma después de la muerte del cuerpo. Olvidar su nombre, perder su identidad personal, es acaso el mayor. También importa conocer los verdaderos nombres de los dioses, de los demonios y de las puertas del otro mundo. Escribe Jacques Vandier: basta saber el nombre de una divinidad o de una criatura divinizada para tenerla en su poder. Cuando conocemos el nombre de un dios, en cierto modo lo dominamos. Parejamente, De Quincey nos recuerda que era secreto el verdadero nombre de Roma. Efectivamente, ¿no? Roma tenía otro nombre secreto. En los últimos días de la República, Quinto Valerio Sorano cometió el sacrilegio de revelarlo y murió ejecutado. El salvaje oculta su nombre para que a éste no lo sometan a operaciones mágicas que podrían matar, enloquecer o esclavizar a su poseedor. Sé de quien ha hecho cosas así durante el Mundial de Fútbol. Gente que ha puesto en la heladera el nombre de algún jugador. De Francia, por supuesto. En los conceptos de calumnia y de injuria perdura esta superstición o su sombra. No toleramos que al sonido de nuestro nombre se vinculen ciertas palabras. Mautner ha analizado y ha fustigado este hábito mental. Moisés preguntó al Señor cuál era su nombre. No se trataba, lo hemos visto, de una curiosidad de orden filológico, sino de averiguar quién era Dios, o más precisamente, qué era. Yo dije al comienzo,
Hay alguien escondido, alguien o algo escondido en todos estos nombres de Spinoza. Alguien o algo. Sigue Borges. En el siglo IX, Erígena, se refiere a Escoto Erígena, escribiría que Dios no sabe quién es ni qué es, porque no es un qué, ni es un quién. ¿Qué interpretaciones ha suscitado la tremenda contestación que escuchó Moisés? Según la teología cristiana, soy el que soy, declara que solo Dios existe realmente. Según la teología cristiana, soy el que soy, declara que solo Dios existe realmente. O como enseñó el Majid de Mesrich, que la palabra yo solo puede ser pronunciada por Dios. Que la palabra yo solo puede ser pronunciada por Dios. La doctrina de Spinoza, escribe Borges, que hace de la extensión y del pensamiento meros atributos de una sustancia eterna, y enseguida vamos a hablar de esto, ¿qué quiere decir esto? La doctrina de Spinoza, que hace de la extensión y del pensamiento meros atributos de una sustancia eterna que es Dios, bien puede ser una magnificación de esta idea. Dios sí existe. Nosotros somos los que no existimos. Escribió un mexicano análogamente, pone Borges, sin querer nombrarlo al mexicano, a lo cual hay mucho que pensar en que no lo quiera nombrar, ¿no? Esta frase me parece una excelente síntesis del libro 1 de Spinoza. Dios sí existe. Nosotros somos los que no existimos. Según esta primera interpretación, sigue Borges, soy el que soy es una afirmación ontológica del ser, de cómo son las cosas. Otros han entendido que la respuesta elude la pregunta. Dios no dice quién es, porque ello excedería la comprensión de su interlocutor humano. Martin Buber indica que Eish ya seréis puede traducirse también por soy el que seré o por yo estaré donde yo estaré. Moisés, a manera de los hechiceros egipcios, habría preguntado a Dios cómo se llamaba para tenerlo en su poder. Para tener su nombre, para tenerlo en su poder. Dios le habría contestado, de hecho, hoy converso contigo, pero mañana puedo revestir cualquier forma, y también las formas de la presión, de la injusticia y de la adversidad. Eso leemos en el Gog und Magog. Multiplicado por las lenguas humanas, Ich bin, der Ich bin, Ego sum qui sum, I am that I am. El sentencioso nombre de Dios, el nombre que a despecho de constar de muchas palabras es más impenetrable y más firme que los que constan de una sola, creció y reverberó por los siglos, hasta que en 1602 William Shakespeare escribió una comedia. En esta comedia entrevemos, asaz lateralmente, a un soldado fanfarrón y cobarde, a un Miles Gloriosus, que ha logrado, a favor de una estratagema, ser ascendido a capitán. La trampa se descubre. El hombre es degradado públicamente y entonces Shakespeare interviene y le pone en la boca palabras que reflejan, como en un espejo caído, aquellas otras que la divinidad dijo en la montaña. Ya no seré capitán, pero he de comer y beber y dormir como un capitán. Esta cosa que soy me hará vivir. Esta cosa que soy me hará vivir. Así habla Parol y bruscamente deja de ser un personaje convencional de la farsa cómica y es un hombre y todos los hombres. La última versión se produjo hacia 1740 y tantos, en uno de los años que duró la larga agonía de Swift, y que acaso fueron para él un solo instante insoportable, una forma de la eternidad del infierno. De inteligencia glacial y de odio glacial había vivido Swift, pero siempre lo fascinó la idiotez. Subrayo esto porque la palabra idiota viene del griego idiotez, justamente. El idiotez es el que no hace uso de la palabra pública para ir al ágora. El idiota es el que no habla, el que ha perdido la palabra, el
que no puede tomar la palabra. Ese es el idiota. A Swift, dice acá Borges, siempre lo fascinó la idiotez, como fascinaría a Flaubert, dice. Tal vez porque sabía que en el confín la locura estaba esperándolo. En la tercera parte de Gulliver imaginó con minucioso aborrecimiento una estirpe de hombres decrépitos e inmortales, entregados a débiles apetitos que no pueden satisfacer, incapaces de conversar con sus semejantes. Parece que habla de nosotros, ¿no? Porque el curso del tiempo ha modificado el lenguaje y de leer, porque la memoria no les alcanza de un renglón a otro. Cabe sospechar que Swift imaginó este horror porque lo temía, o acaso para conjurarlo mágicamente. En 1717 había dicho a Young, el de los Night Thoughts: soy como ese árbol, empezaré a morir por la copa. Más que en la sucesión de sus días, Swift perdura para nosotros en unas pocas frases terribles. Este carácter sentencioso y sombrío se extiende a veces a lo dicho sobre él, como si quienes lo juzgaran no quisieran ser menos. Pensar en él es como pensar en la ruina de un gran imperio, ha escrito Thackeray. Nada tan patético, sin embargo, como su aplicación de las misteriosas palabras de Dios. La sordera, el vértigo, el temor de la locura y finalmente la idiotez agravaron y fueron profundizando la melancolía de Swift. Empezó a perder la memoria. No quería usar anteojos, no podía leer y ya era incapaz de escribir. Suplicaba todos los días a Dios que le enviara la muerte. Y una tarde, viejo y loco y ya moribundo, le oyeron repetir, no sabemos si con resignación, con desesperación, o como quien se afirma y se ancla en su íntima esencia invulnerable: soy lo que soy. Soy lo que soy. Seré una desventura, pero soy, habrá sentido Swift. Y también soy una parte del universo, tan inevitable y necesaria como las otras. Y también soy lo que Dios quiere que sea, soy lo que me han hecho las leyes universales. ¿Y acaso ser es ser todo? Se quitó la máscara, Swift. Se quitó el nombre, las palabras. Aquí se acaba la historia de la sentencia, dice Borges. Básteme agregar, a modo de epílogo, las palabras que Schopenhauer dijo ya cerca de la muerte a Eduard Griesbach. Si a veces me he creído desdichado, ello se debe a una confusión, a un error. Me he tomado por otro. Verbigracia, por un suplente que no puede llegar a titular, o por el acusado en un proceso de difamación, o por el enamorado a quien esa muchacha desdeña, o por el enfermo que no puede salir de su casa, o por otras personas que adolecen de análogas miserias. No he sido esas personas. Ello, a lo sumo, ha sido la tela de trajes que he vestido. Hoy vamos a hablar de la tela. Ello, a lo sumo, ha sido la tela de trajes que he vestido y que he desechado. Se quitó todos los ropajes como Swift se quitó todos los nombres. ¿Quién soy realmente? Sigue Schopenhauer. Soy el autor de El mundo como voluntad y representación. Soy el que ha dado una respuesta al enigma del ser, que ocupará a los pensadores de los siglos futuros. Soy modesto, le faltó decir también. Ese soy yo. ¿Y quién podría discutirlo en los años que aún me quedan de vida? Termina la cita de Schopenhauer, retoma Borges. Precisamente, tiene toda la razón del mundo Borges, por cierto, precisamente por haber escrito El mundo como voluntad y representación, Schopenhauer sabía muy bien que ser un pensador es tan ilusorio como ser un enfermo o un desdeñado, y que él era otra cosa. Profundamente. Otra cosa. La voluntad. La oscura raíz de Parol. La cosa que era Swift. La cosa que era Swift. Eso era Schopenhauer. La cosa que era Swift. Fin de la cita, esta larga cita, discúlpenme, de Borges.
El libro 1 de la Ética de Spinoza habla de esa otra cosa, innominada, que se esconde detrás de todos los nombres y que es la única que puede legítimamente decir yo. De eso habla la ética. Y en particular el libro 1, de esa otra cosa innominada que se esconde detrás de todos los nombres y que solamente aparece como un eco. El eco de los nombres, como dice Borges. Historia de los ecos de un nombre. Y esa otra cosa, esa cosa que era Swift y que era Spinoza, es la única que puede legítimamente decir yo. Todo lo demás, las cosas que nos rodean y que podemos nombrar, las plantas, las piedras, las mesas, las sillas, incluso los otros con los que hablamos, y nosotros mismos, por supuesto, en cuanto llevamos algún nombre, somos apenas una ilusión. Una confusión que proviene del hecho de no lograr ver las cosas tal y como son verdaderamente. Verdaderamente, en lo profundo, por detrás de sus múltiples nombres, máscaras. Todo es uno. Es decir, todo es Dios. Acá ya podemos ver 3 motivos para expulsar a Spinoza de la comunidad de creyentes. En primer lugar, Spinoza es panteísta. Panteísta, es decir, que para Spinoza Dios es todo. Todo lo que vemos, todo aquello con lo que tratamos cotidianamente, todas las cosas, desde el sol y el cielo, hasta esa pelusa que se arrastra por el suelo, son Dios. Dios es el ser mismo y todo lo que es Dios. Hasta los excrementos que expulsamos en el baño son Dios. Pero en segundo lugar, Spinoza es también panenteísta. No solo panteísta, todas las cosas son Dios, sino que también es panenteísta. No solo todas las cosas son Dios, sino que Dios es todo. No es tanto que Dios esté en las cosas, como que son las cosas las que están en Dios, que es lo único que existe verdaderamente, el todo. Insisto, no es tanto que Dios esté en las cosas, como que son las cosas las que están en Dios. Todas las cosas que nos rodean, levanten la mirada y miren a su alrededor y díganme qué ven. Todas las cosas que nos rodean son Dios, panteísmo. Y todas ellas están en Dios, que es lo único que existe, el único que puede legítimamente decir yo, panenteísmo. En tercer lugar, sumado al panteísmo y al panenteísmo, puesto que todas las cosas son Dios, es decir, que todas las cosas que nos rodean son en realidad una sola, Dios, entonces Dios es material, corpóreo. No solo material, pero también material. Como Dios es lo único que existe, también la materia en todas sus variantes es Dios. Me siento en Dios. En este momento estoy sentado en Dios. Como a Dios. Defeco a Dios. Incluso yo mismo soy Dios, o mejor dicho, es Dios el que es yo. Dios es silla, Dios es mesa, Dios es pelusa y caca. Dios es yo. Spinoza es panteísta, panenteísta y materialista. En lindo problema nos metimos. Hay que ir prendiendo los fósforos acá. Y no solo eso, sino que también es mecanicista.
Esa única cosa que existe por debajo de todos los nombres se expresa como la naturaleza misma. Eso que llamamos naturaleza. En este sentido, Spinoza es un precursor de lo que luego será el romanticismo. Y carece de toda voluntad. Dios carece de toda voluntad. Dios no es libre, al menos en el sentido en el que nosotros entendemos la libertad. Así como tampoco diríamos de la naturaleza que es libre de elegir los procesos a través de los que se despliega. La naturaleza no diríamos que es libre, que elige. Bueno, de la misma manera, Spinoza, que piensa a Dios como la naturaleza, dice, Dios no es libre en ese sentido, Dios no elige. Es necesario su modo de ser. Esa única cosa existente, Dios, la naturaleza, no decide ni puede hacer nada distinto a lo que efectivamente hace. Su despliegue, y aquí Spinoza es también precursor de Hegel, es absolutamente necesario. O dicho sencillamente, nada podría ser de otra manera en la que es. Nada podría ser de otra manera que en la que es. Y aquí Spinoza se cruza con Leibniz. Si Leibniz sostiene que vivimos en el mejor de los mundos posibles, Spinoza, en cambio, afirma que vivimos en el único mundo posible, y por eso mismo, en el mejor. Obviamente no voy a poder ahora mismo exponer la cerrada argumentación por la cual Spinoza fundamenta todo esto. Para eso los invito al grupo de lectura que empieza en 2 semanas. Les recuerdo, para quienes no puedan asistir en vivo el día y el horario de las clases, que estará disponible el video para ver después y de ese modo poder seguir el curso de manera asincrónica. Allí vamos a leer directamente el libro de Spinoza. Sin lugar a dudas, uno de los textos más difíciles y complejos de la historia de la filosofía, así que tenemos un gran trabajo por delante. Pero no solo vamos a leer el texto línea por línea y proposición por proposición, algo que por cierto no es común, ya que en general se cuenta de qué trata sin entrar en sus detalles, sino que vamos a seguir la telaraña tejida por Spinoza. Vamos a seguir la telaraña tejida por Spinoza. Y no lo digo como una metáfora más. El juego de palabras lo plantea Nietzsche cuando se refiere a Spinoza como die Spinne. Spinoza, die Spinne, die spinnt. Spinoza, la araña que teje. Spinoza, die Spinne, die spinnt. Spinoza, la araña que teje. Pero también la araña que delira, ya que spinnen quiere decir tejer o hilar, hilvanar, pero también delirar. Spinoza, la araña que hila y que hilando en su racionalismo extremo, en la lógica estrecha de su orden geométrico, delira. Porque hay también un delirio de la razón que muchas veces se expresa bajo la forma de una cierta paranoia. Un delirio de la razón, un delirio del racionalismo extremo. Pero decía que no se trata solo de un juego de palabras, sino que el texto de Spinoza, y recordemos al pasar que la palabra texto viene de tejido, el texto de Spinoza es una auténtica tela de araña cuya trama vamos a seguir en nuestra lectura. Se los muestro para que empiecen a ver a qué me refiero. Esta imagen es una imagen, una fotografía de la primera página de la Ética, del manuscrito de la primera página de la Ética que está actualmente en el Museo Vaticano, en Roma. Pero noten lo siguiente, ahora lo vamos a ver más prolijamente, pero ya podemos empezar a verlo acá, ¿no?
pars prima, dedeo, definitionis, definiciones. Noten 1, 2, 3, 4, 5, 6, explicatio, explicación, y sigue. Se los muestro ahora en la traducción de Atilano Domínguez. Esta es la forma que tiene el texto por si aún no lo han visto, no han abierto el libro. Así empieza el libro. Definiciones. 1. Por causa de sí entiendo aquello cuya esencia implica la existencia. El argumento de Anselmo es este, básicamente. O sea, aquello cuya naturaleza no se puede concebir sino como existente. 2. Se llama finita en su género. 3. Por sustancia entiendo. Son definiciones. A ver, ¿qué quiere decir sustancia? Cuando diga sustancia estoy queriendo decir esto. Cuando diga finito estoy queriendo decir esto, en su género, ¿no? Por Dios entiendo el ser absolutamente infinito, etcétera, etcétera. Y después de las definiciones, sigue así, miren. Axiomas. En el sentido matemático del término axiomas. ¿Qué son los axiomas? Son algunas proposiciones que carecen de fundamentación, porque bueno, por algún lugar hay que empezar, y no podemos fundamentarlo todo porque no empezaríamos nunca, pero que se presuponen más o menos evidentes, más o menos ciertos, ¿no? Entonces, después de las definiciones, axiomas. 1. Todo lo que es, o es en sí o en otro. Y otra opción no parece haber. 2. Lo que no se puede concebir por otro se debe concebir por sí. Son axiomas. Y después de esto, ¿qué sigue? Las proposiciones. Proposición 1. Lo que hace es, empieza a cruzar, a hilvanar definiciones con axiomas y a concluir proposiciones. Pasa que a medida que va sacando proposiciones, bueno, tiene más elementos que cruzar para sacar nuevas proposiciones. Después va a cruzar las definiciones, los axiomas y las proposiciones para sacar nuevas proposiciones. Y así va hilando, hilvanando todo su tejido, todo su texto, que es de un racionalismo extremo de índole delirante, me animaría a decir. Supongo que empezarán a entrever la dificultad que plantea esta auténtica telaraña y el desafío al que deberemos enfrentarnos. Empiezan a entrever también en qué consiste el famoso orden geométrico, ya anunciado desde el título de la obra, Ética demostrada según el orden geométrico. Hace un rato decía que en general las distintas presentaciones y libros de Spinoza, sobre Spinoza, hacen a un margen ese orden geométrico para exponer el pensamiento de Spinoza a la manera de un cuento, que no está mal en absoluto. Sin embargo, para el propio Spinoza, ese orden geométrico que nosotros vamos a reconstruir siguiendo la auténtica trama del texto tejido, es esencial a lo que él quiere mostrar. No se trata de un simple método, en el mal sentido de esta palabra, o de una cuestión meramente formal que podría ser expuesta de otra manera, o con independencia de este orden geométrico. Por el contrario, ese orden geométrico es absolutamente fundamental, puesto que, como veremos oportunamente, es el orden de la naturaleza misma. No es una cuestión arbitraria o pasajera, coyuntural, no. Ese orden geométrico es esencial a eso que está exponiendo. Es el orden de la existencia misma, ese orden geométrico. El orden mismo de Dios que Él quiere exponer. Es el orden de lo único que existe, Dios, que Él expone al único que entonces puede comprenderlo, Dios. A la manera de la fenomenología del espíritu de Hegel, texto del cual yo sostengo que Spinoza es precursor, en la ética, lo digo en el sentido más material y concreto de este término, en la ética, en el libro La Ética, en ese objeto que guardamos en nuestra biblioteca, en la ética, Dios se reencuentra a sí mismo, ahora desplegado en su orden geométrico.
Es una instancia en la cual Dios se reencuentra a sí mismo. Dios, lo único que existe, se reencuentra a sí mismo. La fenomenología y la ética, me refiero a la fenomenología del espíritu de Hegel y la ética de Spinoza, no son entonces, por decirlo así, meros libros, sino que son la instancia concreta en la que se consuma ese despliegue en el que Dios se reencuentra a sí mismo y de ese modo se consuma como Dios. Hay algo que se realiza en el texto mismo. Y eso que se realiza en el texto mismo es Dios. No es un mero texto expositivo, explicativo, es un texto auténticamente performativo. Hay algo que se termina de realizar allí. Eso que se termina de realizar en estos libros, quiero decir, tanto en el de Hegel como en el de Spinoza, es Dios. Sin embargo, en el marco de la clase de hoy, y para no dejarlos solo con las ganas, apenas puedo ofrecerles una presentación general de la argumentación que tiene lugar en el libro 1 que nosotros vamos a leer. Empecemos diciendo que una de las dos obras que Spinoza publicó en vida es sobre Descartes, autor que es de una gran influencia para él. Y en un horizonte muy general podríamos decir que lo que Spinoza intenta hacer en la ética, entre otras cosas, es restituirle la coherencia a la metafísica de Descartes. Restituirle la coherencia a la metafísica de Descartes. Lo cual implica, por supuesto, que en un punto la metafísica de Descartes es incoherente. Señalemos que para Descartes existir quiere decir ser sustancia. Las cosas existen en la medida en que son sustancias. Esta es la manera en la que se existe, como cosa, como objeto, como sustancia. El ser es sustancial, es decir, tiene forma de objeto, tiene forma de cosa. Y la sustancia es, de acuerdo a la famosa definición que da Descartes en sus principios de filosofía, la sustancia es aquello que no ha menester de otra cosa para ser. Aquello que no necesita de ninguna otra cosa para existir. Eso es la sustancia, esa es la definición de sustancia que, insisto, da Descartes en sus principios de filosofía. Lo que no necesita de ninguna otra cosa para ser. La sustancia es lo que existe por sí solo. Lo que no necesita de ninguna otra cosa para existir. Lo que se basta a sí mismo, se causa a sí mismo. Lo que tiene la razón de su propia existencia en sí mismo. Esta es la sustancia. Lo que tiene la razón de su propia existencia en sí mismo. Y en este sentido, Descartes agrega que hay tres tipos de sustancias. Por una parte, las cosas, las sustancias, pueden existir materialmente. Es decir, bajo la forma de la sustancia extensa, las cosas materiales que nos rodean. Ese es un tipo de sustancia. Por una parte, las cosas pueden existir materialmente. Es decir, bajo la forma de la sustancia extensa. Las cosas materiales que nos rodean. Pero por otra parte, las cosas también pueden existir en el pensamiento, en el modo de ser de la sustancia pensante. Las ideas también son cosas. Y finalmente, o más bien en primer lugar, también está Dios, que es un tipo de cosa en sí misma, perfecta, eterna, infinita. Hay entonces tres tipos de cosas, tres tipos de sustancias, tres maneras distintas en las que se puede existir. Están las cosas materiales, las cosas pensantes y está Dios. Todas son sustancias y en ese sentido todas existen de la misma manera. Son sustancias, son igualmente sustancias. Pero hay una importante diferencia, como se imaginarán, entre Dios, por una parte, y las cosas materiales y pensantes, por otra. Y es que, a diferencia de Dios,
Las cosas materiales y las cosas pensantes han sido creadas. Por el contrario, Dios es eterno, no ha sido creado. Dios es la sustancia infinita, puesto que no tiene comienzo ni final. Mientras que las cosas materiales y pensantes son sustancias finitas en la medida en que han sido creadas por Dios, justamente. Así pues, todas son sustancias, entidades autónomas que no necesitan de las otras para existir. Y sin embargo, tanto las cosas materiales como las pensantes en realidad necesitan de Dios para existir. Acá está el problema. ¿En qué sentido las cosas materiales y pensantes existen, es decir, son sustancias, si no pueden llegar a la existencia por sí mismas, puesto que necesitan de otra cosa, de Dios, para ser? ¿En qué sentido son sustancias? ¿En qué sentido nosotros, que somos un complejo de sustancia material, de sustancia extensa, quiero decir, de sustancia pensante, existimos? Si no existimos por nosotros, no tenemos la causa de nuestro ser en nosotros mismos, hemos sido creados. El propio Descartes ve el problema y sostiene, Descartes, que salvo por Dios, las cosas materiales y pensantes no necesitan de ninguna otra cosa para existir. Salvo por Dios, o sea, a Dios sí lo necesitan, pero bueno, no necesitan ninguna otra cosa. Y que es en ese sentido que son sustancias. Eso es lo que resuelve Descartes. Y sin embargo, el argumento es débil. En sentido estricto, las cosas materiales y pensantes no se bastan a sí mismas para existir y no pueden entonces ser auténticamente sustancias, puesto que su existencia proviene y depende de otra cosa, de Dios. Sin embargo, negarle el estatuto de sustancia a las cosas materiales y pensantes implicaría sostener que no son propiamente cosas, es decir, que no existen propiamente, sino que solo son modificaciones de otra cosa, de la misma manera en la que el color es solo una modificación de un objeto y no un objeto existente por sí mismo. El color no es una cosa que exista por sí misma, es algo que le pasa a los objetos. El color no es un objeto, el color es algo que le pasa, una modificación de los objetos. De la misma manera, sostener que las cosas materiales y pensantes no son sustancias implica decir que no existen ellas mismas, sino que son modificaciones de otra cosa. Ya lo sabemos, la única que existe verdaderamente: Dios. Y esa es justamente la dirección en la que va a avanzar Spinoza en el libro 1 de la Ética. Le va a decir a Descartes algo así: mira, Renato, en sentido estricto ni las cosas pensantes ni las materiales se explican a sí mismas, por lo que no son propiamente cosas, no existen como tales, no son sustancias. Hay una sola cosa que se basta a sí misma y por ende una sola cosa que existe verdaderamente. Se llama, adiviná, Dios. Y todo lo demás, vos mismo, y yo también por supuesto, las piedras, los animales y las plantas, esa mesa y esa silla, esa pelusa que se arrastra por el suelo ahora mismo y la caca que hago cuando voy al baño, no son sino modificaciones imaginarias de Dios, aspectos suyos, la manera en la que Dios se manifiesta para quien no lo mira con atención. La materialidad y el pensamiento pierden entonces el estatuto de cosas existentes para devenir meras manifestaciones, la palabra técnica es atributos de Dios. Digámoslo así, Dios, la única cosa que existe verdaderamente, se manifiesta en dos registros, en dos atributos: la extensión, la materialidad, y el pensamiento. Y esos registros adoptan diversas modificaciones. El pensamiento se modifica en tal o cual idea. La materialidad en mesa, silla, libro, en mi cuerpo, etc. En cualquier caso, volvamos a insistir en el hecho de que hay una sola cosa que existe: Dios o la naturaleza, el propio Spinoza la va a llamar así.
que se expresa al menos en dos registros, como pensamiento y como extensión. Digo al menos porque no lo sabemos, tal vez estos sean los únicos registros en los que se exprese, o tal vez hayan más. Nosotros podemos dar cuenta de que estos están, ¿no? Decía, hay una sola cosa que existe que se expresa en al menos dos registros, pensamiento y extensión, que a su vez sufren diversas modificaciones imaginarias. Pensamiento y extensión son, decía, dos registros que expresan una y la misma cosa. Pensamiento y extensión son dos registros que expresan una y la misma cosa. Dios. De aquí surge, por cierto, el famoso problema de la expresión que toma Deleuze en su libro Spinoza y el problema de la expresión. ¿Cuál es la expresión? Los atributos. Estos registros en los cuales se manifiesta Dios. Que son dos, insisto, al menos dos. Pensamiento y extensión. Como si pudiéramos ver una misma fotografía en dos registros diferentes. Pongamos por una parte en color y por otra en blanco y negro. Pensamiento y extensión están expresando lo mismo, la misma cosa, la única que existe, pero en dos registros diferentes. Es la misma fotografía, una en extensión y la otra en pensamiento. Es la misma fotografía. De allí que el pensamiento lógico, este orden geométrico que Spinoza sigue en su texto, tenga la misma forma que tienen las cosas materiales, allí fuera. Puesto que ambos, pensamiento y extensión, expresan la misma cosa, la misma esencia. Por eso yo decía, ojo que el orden geométrico no es una cuestión accidental, sino que ese orden geométrico del pensamiento está expresando el mismo orden geométrico de las cosas materiales, de la naturaleza en su aspecto material. La lógica del pensamiento es la misma que la de las cosas materiales. Podríamos decir incluso, ¿no? Bueno, esto es lo que explica por qué la ciencia es eficaz. ¿Por qué la ciencia es eficaz en el dominio de la materialidad? ¿Por qué esas teorías que desarrolla la ciencia tienen alguna adecuación a cómo son las cosas materialmente? Bueno, porque están expresando lo mismo en dos registros diferentes. Si entonces indagamos esa lógica hasta el final, ese orden geométrico del pensamiento, si nos hundimos en el pensamiento para desplegar su orden hasta el final, estaremos simultáneamente exponiendo cómo son las cosas materiales allí fuera. Acá está Kant también metido. Si ven, Kant tiene muchas diferencias con Spinoza. Hay una especie de a priori acá, de extraño a priori. El pensamiento, si desarrollamos la constitución del pensamiento, vamos a saber cómo es la constitución de la materialidad. Esto es Kant, básicamente. Ese es el giro copernicano del cual Kant dice ser precursor. Decía, si indagamos esa lógica del orden geométrico hasta el final, estaremos simultáneamente exponiendo cómo son las cosas materiales allí afuera. Porque ambos registros, pensamiento y extensión, son distintas expresiones de lo mismo. Son ambos expresiones de Dios. Les leo un fragmento del Escolio, la explicación, a la proposición 7 del libro 2. Es una especie de agregado, el Escolio. Es el libro 2 no el 1. Pero justamente dice con claridad lo que desarrolla a lo que ya está desarrollado en el libro 1. ¿Qué es esto? Dice, la sustancia pensante y la sustancia extensa, escribe Spinoza, es una y la misma sustancia, que es comprendida ora bajo ora bajo aquel atributo. Y así, también un modo de la extensión, esto que yo llamé una modificación de la extensión, y la idea de ese modo es una y la misma cosa, pero expresada en dos modos. Cosa que algunos hebreos parecen haber visto como a través de una niebla, ya que afirman que Dios, el entendimiento de Dios y las cosas por él entendidas son una y la misma cosa. Por ejemplo, un círculo que existe en la naturaleza y la idea de ese círculo existente, que también existe en Dios, es una y la misma cosa que se explica por diversos atributos.
Y por consiguiente, ya concibamos la naturaleza bajo el atributo de la extensión, ya bajo el atributo del pensamiento, ya bajo cualquier otro atributo, encontraremos uno y el mismo orden, ese orden geométrico. O sea, una y la misma conexión de causas, es decir, que se siguen las mismas cosas en el uno y en el otro. Fin de la cita de Spinoza. Noten entonces la correspondencia entre las ideas y las cosas. Acá quiero poner un asterisquito sospechoso entre las palabras y las cosas. Digo, una alusión a Foucault, que se pregunta ¿de dónde viene esta correspondencia entre las palabras y las cosas? Acá proviene de Dios en Spinoza. Proviene de que, insisto, son dos fotografías de lo mismo. No va a ser así en Foucault, no estoy diciendo eso, pero digo, es la misma pregunta. Decía, noten entonces la correspondencia entre las ideas y las cosas. Ambas son modulaciones en atributos distintos, en registros distintos de la misma cosa, de la misma esencia. Esto nos permite concluir que existe una adecuación originaria entre el modo en el que pensamos y el modo en el que existen las cosas en la extensión. Y esta correspondencia tendrá severas consecuencias posteriores. Esta adecuación originaria o esta correspondencia que plantea Spinoza. Consecuencias que irán desde Kant hasta el idealismo alemán, que fue justamente el que reivindicó a Spinoza luego de que cayera en el olvido. En este sentido les leo otro fragmento del discurso de Renan. En ese mismo discurso que leímos hace un rato dice Renan: aquel que un siglo entero fue proclamado ateo, Novalis lo encuentra ebrio de Dios. Me gustó siempre esta expresión y me parece que algo tal vez se pueda entrever a raíz de lo que dijimos. Spinoza está ebrio de Dios. Yo diría que está en un coma alcohólico de Dios, más que ebrio diría. Sus libros olvidados se los publica, se los investiga ávidamente. Schleiermacher, Goethe, Hegel, Schelling proclaman todos con una sola voz a Spinoza, el padre del pensamiento moderno. Fin de la cita de Renan. Decíamos entonces que estos dos registros son expresiones de la misma esencia y que como son expresiones de la misma esencia, son expresiones de la misma y de la única sustancia. Eso quiere decir entonces que si logramos hacer un mapa de nuestro pensamiento, esto es, si indagamos en nuestro pensamiento para sacar las consecuencias lógicas que de él se desprenden, como hace de hecho Spinoza, estaremos describiendo la misma esencia que se expresa en el otro registro, la extensión. Esto quiere decir entonces que si cartografiamos intensivamente nuestro pensamiento, y eso es lo que lleva a cabo el orden geométrico, de allí podremos sacar una idea de todo lo existente. La cartografía del pensamiento en su uso lógico es simultáneamente una cartografía de la extensión, puesto que ambos, pensamiento y extensión, son dos registros que expresan lo mismo, esto es, la esencia de la sustancia o la esencia de Dios. Algo análogo sucede con Hegel, y más específicamente con su famosa frase de que lo efectivamente real es racional y lo racional es efectivamente real, que aparece en el prefacio a los principios de la filosofía del derecho. Fíjense entonces que lo racional, el pensamiento lógico, es efectivamente real. Esto es, se da en la extensión. Y que simultáneamente lo que se da en la extensión es ello mismo racional. Bueno, aquí concluyo la segunda parte, la presentación conceptual, y paso a la tercera y última, que es muy breve, que le puse mapa del spinozismo, es un mapa mental mío, si me permiten, ya que considero a Spinoza una pieza de un juego más amplio. Este es el juego que tengo en mente. Es un poco extraño, ¿no? Pero lo voy a describir rápidamente. Ya marqué algunas similitudes o algunos cruces con Hegel. Lo dice Renan, dice:
el idealismo alemán, Hegel en particular, son los que rehabilitan a Spinoza luego de un siglo sin que nadie lo lea. Yo creo también que lo que son hipótesis, ¿verdad? Así que vamos a comprobar en la lectura, o tal vez no. Creo que lo que Spinoza lleva adelante un par de siglos, casi un par de siglos, no, un siglo y medio antes de Hegel en la ética, es básicamente o tiene la misma estructura que la fenomenología del espíritu. En el primer libro aparece la sustancia, luego en el libro 2, 3 y 4 esa sustancia en cierto modo se pierde, ya que lo que describen esos libros es la perspectiva de una de las modificaciones de la sustancia, esta modificación que nosotros llamaríamos el ser humano y que Spinoza llama el alma o la mente, como se lo quiera traducir. Es decir, de vuelta, el libro 1 está el todo, en el libro 2, 3 y 4 está la pérdida de ese todo, y en el libro 5 está ese todo recuperado a partir de esta visión, la visión de este modo. Es decir, el libro 5 es el todo o el absoluto reapropiado, habiéndose recuperado, habiéndose reapropiado luego de su pérdida, de su alienación, diría Hegel, Entfremdung. Digo, que es la misma estructura básicamente que la que tiene la fenomenología del espíritu. No estoy diciendo que los libros sean lo mismo, los desarrollos son muy distintos, pero la estructura metafísica es análoga. Entonces digo, Hegel está dialogando con Spinoza. Y luego de Hegel, como sabemos, viene Kojev. Kojev con sus famosas lecciones sobre Hegel, a las cuales asistió, entre otros, Lacan, Bataille, Foucault, pero Lacan en particular. ¿Por qué los pongo a ellos en particular? Porque Kojev toma como hilo conductor de sus lecciones sobre Hegel el deseo. Algo que no está tan claro en Hegel, por cierto. Es algo que se le ha cuestionado a Kojev, pero un deseo que sí, de hecho, está en Spinoza. Spinoza afirma que el deseo es la esencia del hombre. Es muy importante el deseo. Entonces digo, Kojev hace una lectura todavía espinosista de Hegel, del propio Hegel. Hegel está dialogando con Spinoza y Kojev está dialogando con Hegel a través de Spinoza también. Y luego viene Lacan, que entre otras locuras, cuando era adolescente, escribió en las paredes de su habitación las proposiciones de la ética de Spinoza que vamos a leer. Podría haber escrito alguna frase de Rock, pero no, parece que prefirió escribir, ¿no? No sé qué habrán dicho los padres, ¿no? Lo habrán mandado al psiquiatra justamente y por eso terminó siendo psiquiatra, supongo, ¿no? Luego está Nietzsche. Y a través de Nietzsche Freud. Porque acá hay una cuestión que a mí me llama la atención. Se pregunta, es muy habitual la pregunta de si Freud está influenciado por Nietzsche. Esa pregunta, por los parecidos en muchas cosas que sostienen, ¿no? Esa pregunta se suele responder con esta famosa cita en la cual Freud dice que no quería leer a Nietzsche porque se parecía mucho. No quería leer a Nietzsche por el parecido que tenían, ¿no? Sin embargo, yo creo que la gran parte de la influencia o de la presencia nietzscheana en el pensamiento de Spinoza, de la presencia nietzscheana en el pensamiento de Freud, creo que gran parte de la presencia nietzscheana en el pensamiento de Freud en realidad es presencia de Spinoza, de quien Freud dice que ni siquiera necesita citarlo a Spinoza, ni siquiera necesita nombrarlo, ya que creció en una atmósfera espinosista. Él dice eso, que creció y se educó en un ambiente, en una atmósfera espinosista, a punto tal que no necesita nombrar. Me gusta la idea de que creció en una atmósfera espinosista, respiró el aire espinosista. Hasta ese punto está influenciado. Entonces, por eso, en general le preguntas hacia Nietzsche y en realidad yo creo que hay que indagar en la presencia de Spinoza en Nietzsche. Que eso es lo que llega a Freud, Spinoza. De allí que nos resulte tan parecido algunos aspectos del pensamiento de Freud con el de Nietzsche, cuando aparentemente Freud no había leído Nietzsche. Lo había leído. Esto también hay algo que dice sobre la lectura de Derrida que me gusta, ¿no? Que hay muchas maneras de leer un texto. Y no todas van de la primera letra hasta la última. Hay maneras transversales, oblicuas, diagonales. Incluso muchas veces se puede leer un libro a través de otros.
sin leer el libro directamente. Bueno, yo creo que en gran parte Freud leyó a Nietzsche a través de Spinoza. No leía los libros de Nietzsche, pero los leyó, los conocía muy bien, porque conocía a Spinoza. Por eso lo puse a través de Nietzsche. Tal vez la parte que más me interese sea la parte que está debajo. Heidegger. Ustedes saben que es el tema de mi doctorado y es mi especialidad. Y quiero leer Spinoza porque Spinoza no está en la obra de Heidegger. Yo ubico solamente una mención, tal vez haya otra, una mención en el Tratado sobre la Libertad Humana de Schelling, al pasar, y despectiva. No parece. Efectivamente, podríamos decir rápidamente que son dos formas de pensamiento completamente opuestas. Spinoza, el pensador de la inmanencia, Heidegger, el pensador de la trascendencia. Pero al mismo tiempo diría que en realidad no es así ninguna de las dos cosas. Porque ambos son tan radicales los ambos pensamientos que la trascendencia heideggeriana ya no se opone a ninguna inmanencia, entonces ya no es ninguna trascendencia, está más allá de la distinción entre inmanencia y trascendencia. Y lo mismo podríamos decir de Spinoza. La inmanencia de Spinoza es tal, la negación de la trascendencia es tal, que ya no hay más ni siquiera inmanencia, oposición. Están ambos pensando en un solo plano, diría Deleuze, a quien voy a mencionar enseguida. ¿Por qué me interesa esa parte? Digo, me llama la atención que no lo nombre prácticamente a Spinoza. ¿Y por qué me llama la atención? Porque Heidegger tiene una discusión muy profunda con Nietzsche. Y Nietzsche era un autor poco leído o poco considerado hasta que a mediados de la década del 30 Heidegger dio un curso sobre él. Dio un curso diciendo Nietzsche es el último pensador de la historia de la metafísica, el gran pensador de la historia de la metafísica, quien ha pensado hasta el final lo mismo que pensaron Heráclito, Anaximandro. Nietzsche empezó a ser, digamos, el autor que conocemos hoy gracias a esos cursos en gran parte, ¿no? Y en ese sentido, si bien, fíjense el lugar en el que pone a Nietzsche, cómo lo rescata. Y todo lo que toma el propio Heidegger de la obra de Nietzsche, sin embargo lo critica furiosamente, algo que los nietzscheanos no le pueden perdonar a Heidegger, lo critica furiosamente a Nietzsche. Y yo creo, estoy convencido, es otra de las hipótesis que quiero compartir con ustedes, que esa discusión con Nietzsche en realidad es una discusión con Spinoza. O si quieren, es una discusión con el espinosismo de Nietzsche. Nietzsche lo dice con claridad. Encontré un antecesor. Ahora mi soledad es una soledad compartida. Nietzsche claramente se siente reflejado en el pensamiento de Spinoza, a quien de hecho no había leído directamente, ya que hablamos al respecto, sino que había leído otros textos sobre Spinoza, pero se siente reflejado en el pensamiento de Spinoza, siente que tiene una especie de hermano del alma, de antecesor. Y efectivamente, ese gran pensamiento de Nietzsche, que para Heidegger es el central, el único de Nietzsche, que es el de la voluntad de poder, claramente está vinculado con el pensamiento central de la ética de Spinoza, que es el pensamiento del conatus. Claramente. Y es ese mismo pensamiento el que llega a Freud. Entonces quiero decir, esta discusión que Heidegger tiene con Nietzsche, en realidad es una discusión con Spinoza, a quien no nombra. Por eso, de allí que las flechas las haya puesto con líneas punteadas. Porque esta discusión entre Spinoza y Heidegger como tal no tiene lugar, sino a través de Nietzsche. Y atravesando Nietzsche, en esa flecha que rebota en Spinoza y vuelve hasta Heidegger con línea punteada, está Deleuze. Hay cierta antipatía de Deleuze hacia Heidegger. Cierta antipatía. O sea, ¿cuál sería esa antipatía? ¿O de dónde vendrá? Digo, por una parte, Deleuze sigue la línea de Nietzsche y en particular sigue esta beta espinosista
que Heidegger justamente critica. ¿Por qué la critica? Lo menciono nada más, hoy no podremos hablar de eso, porque considera que ese pensamiento de la potencia, de la voluntad de poder, es la base metafísica de la época de la explotación técnica que vivimos hoy. Y lo adelanto, yo creo que tiene razón. Entonces digo, Deleuze sigue esa misma beta de Nietzsche. ¿Y por qué también lo critica Heidegger? Bueno, porque Heidegger, 30 años antes, ya está criticando la lectura que va a hacer Deleuze. Es decir, esta discusión que Heidegger tiene con Spinoza a través de Nietzsche, desde mediados de la década del 30 y hasta mediados de la década del 40 también, por lo menos, está anticipándose a la lectura que Deleuze va a hacer recién en la década del 60 de Nietzsche. Entonces realmente no tienen punto en común ahí. No tienen punto en común. Bueno, este es un poco el mapa conceptual que tengo en mente y que quiero testear en la lectura de la ética con ustedes. Los invito entonces al grupo de lectura de la ética demostrada según el orden geométrico, la obra principal de Spinoza y una de las más importantes de la historia de la filosofía, en el que seguiremos hilo por hilo la trama del libro 1 y al mismo tiempo iremos reconstruyendo ideas de otros pensadores que confluyen allí. Bueno, espero que les haya gustado esta presentación y bueno, ahora sí, el que quiere puede, ven que tiene una manito ahí abajo, pueden levantar la manito o habilitar el micrófono y charlamos un rato.